Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche o noche de cuentos, un espacio para entretenernos y recordar historias del pasado, cuentos, mitos, leyendas, cosas que se narraban al lado de la hoguera o al lado de la cocina de carbón hace apenas unos 20 o 30 años y tiempo atrás. En estos días, ahí en los comentarios, no recuerdo quién, se me perdió el comentario, me dijeron que hablara un poco de una señora que está hablando en idioma extraterrestre. Yo, la verdad, no conozco la historia, no la he mirado, seguro se me pasó por alto, pero no he tenido ningún tipo de contacto con esa historia. En todo caso, sobre eso lo que les puedo decir, es lo siguiente. Eso es lo único que les puedo decir. Bueno, hoy tenemos solo un cuentico largo, de eso es para descansar, dormir como chino chiquito o como china chiquita, escucharlo con audífonos, con un buen vinito, brandy, lo que sea, tinto, café, aromática, agua de panela, arropaditos con los pies subidos, y ese cuento trata de la continuación del patón. Veamos. Las patas del patón, segundo episodio. Provincia de Mariquita, en el departamento del Tolima, en Colombia, un año después de los terroríficos acontecimientos del Pateta. Final del episodio anterior. Recordemos. Casa de la tal Cecilia. Ella junto con su compinche la Margarita Malosa rabiaban y pateaban. Luego, levantando los brazos, gritaron e invocaron al patón. Entonces, un ser medio humano, oscuro y alto, con alas de murciélago y con ojos refulgentes, se alzó de entre la tierra y avanzó por entre el bosque que rodea las cascadas de Medina, allá en Mariquita. Y al hacerlo, ese ser inmundo lanzó al aire aterradores bufidos. Sus pisadas de animal grande resonaban en el suelo. Continuemos. Cuando Venancio partió hacia el municipio de Fresno, la viejita Severa, la que lo había librado del bebedizo y le había indicado que se fuera con su esposa hacia Fresno, marchando, montada en una mula vieja llamada Etelvina, dejó la hacienda, la dejó al cuidado de Gonzalo el vaquero, y ella galopó hacia el municipio de Mariquita. Una hora después, cuando Gonzalo comenzaba a preocuparse por su soledad, Severa,
la viejita Dulce, llevando de cabestro su mula Etelvina, llegó en compañía de 6 jovencitas alegres y dicharacheras. 6 jovencitas que, según Severa le dijo a Gonzalo, iban a ayudarle a contener a las brujas mientras llegaban los refuerzos que debían venir del municipio de Fresno. Las jovencitas, al llegar, todas sonrientes, se colocaron sus túnicas blancas, una diadema brillante en sus cabezas, y tomaron de una caja unas como agujas de plata, y como jugando con ellas, las exhibían haciendo movimientos de ataque espadachín. La verdad es que todas esas jovencitas eran novatas, principiantes, y lo que era peor, se habían unido a la escuela blanca de Severa solo por curiosidad, y no porque creyeran mucho en fantasmas, brujas o demonios. Para ellas, lo que ocurría era algo supremamente novedoso y curioso, y por eso tomaban las indicaciones de Severa como si fuera un juego. Ninguna tenía idea de lo que se les venía encima. Gonzalo el vaquero sabía quién era en realidad Severa, y entonces, mirando a las muchachas, le preguntó: «Oiga, Severa, ¿usted va a parar a las brujas con esas incrédulas?» Severa, mientras amarraba la mula Etelvina al pórtico de la hacienda y le quitaba la silla de montar y los arreos, poniendo cara de conformidad, le contestó que sí, que ellas eran las alumnas de su escuela blanca y que en ese momento era lo único que tenía, que sus compañeras de la legión en Mariquita ya estaban muy viejas y algunas habían muerto, y que en esa época, como ya casi nadie creía en demonios o brujas, le había costado mucho trabajo reunir estas jovencitas. Gonzalo el vaquero, mirando a las jóvenes, se rascó la cabeza, y lo hizo mientras a su mente volvían los recuerdos de la batalla demoníaca que había vivido en la meseta de Palacios. En la meseta de Palacios, ubicada a un lado del vecino pueblo de Honda. Como si adivinara lo que pensaba Gonzalo, la Severita le dijo: «Gonzalo, mijo, váyase, vaya ya para el pueblo, aléjese de esta hacienda, recuerde lo que le pasó en Honda». Gonzalo, con cara de alegría, accedió y de inmediato se marchó. Severa, viendo la actitud despreocupada y traviesa de las jóvenes, y haciendo un esfuerzo por no gritar pidiendo disciplina, las reunió en el patio de la hacienda, y luego de una corta oración dirigida a San Miguel Arcángel, el justiciero de la noche, les contó del poder de las agujas y la diadema, y les pidió encarecidamente que si veían las brujas y el demonio, no se enfrentaran a ellos, que se alejaran de su presencia y que en coro invocaran a San Miguel Arcángel. A ustedes, jovencitas, créanme, les falta aún mucho pelo para moña. No se enfrenten solas a las brujas, solo invoquen al Arcángel. No se enfrenten, por favor. Eso les dijo Severa. Las jovencitas incrédulas le llevaban la idea. La noche oscura y sin estrellas envolvió la hacienda, y solo los grillos cantaban. Las jovencitas se dispersaron alumbradas solo por la luz de débiles bombillas que rodeaban la gran casona. Cada una se ubicó en un sitio especial indicado por Severa, y estaban separadas las unas de las otras. Entonces, con la oscuridad, comenzaron a sentir miedo. Municipio de Fresno,
varios kilómetros abajo por la carretera que conduce a Mariquita. El bus que llevaba a Isabelita, a doña Joaquina y el resto de su pequeña tropa de legionarias aparecía varado en la vía. El motor se apagó y el conductor, esposo de una de las legionarias, se sumergía en el motor, apoyado por una linterna que apenas alumbraba. Estaba tratando de reparar la máquina afanosamente. Isabelita, ya fuera del bus, se paseaba nerviosa y Ana Joaquina rezaba. A lo lejos, las campanas automáticas de la iglesia de Fresno sonaron dando la hora. Eran las 9 de la noche y el motor del bus no arrancaba. Mariquita, hacienda de Venancio. Con el susto por lo oscuro de la noche, una de las jovencitas gritó que tenía muchas ganas de hacer chichi, y entonces a todas les dieron ganas de ir al baño. La Severita quedó sola en el gran patio donde había un poste grande, un poste central grueso y alto con forma de Y, un poste que se usaba para marcar al ganado y otros menesteres. Los grillos cantaban. Entonces, a lo lejos, un rayo sonó como un trueno, como si alguien estuviera haciendo un trasteo de muebles en el cielo. Luego del trueno hubo silencio. Y cosa curiosa, los grillos se silenciaron y un viento frío golpeó el rostro de Severa. Entonces se escucharon alaridos demoníacos, alaridos que llegaban desde los bosques aledaños a las cascadas o cataratas del río Medina, vecinas de la hacienda. Al escuchar los alaridos demoníacos, en la casa de Venancio, las que hacían cola para entrar al baño gimieron de susto, y cuando la que ocupaba el excusado, asustada por los alaridos demoníacos, abrió la puerta para ver qué pasaba, las demás, en medio de un pánico muy grande, empujándose unas a otras, se metieron al sanitario y encerradas trancaron la puerta. Entonces, la más jovencita, llevada por el espanto, se hizo popó en los calzones. Tremendo olor invadió el pequeño baño sanitario. Pero en ese momento, ninguna de las espantadas jovencitas fue capaz de abrir la puerta. La viejita Severa, sola en el patio, alumbrada únicamente por la luz del gran pórtico de la hacienda, sintió en ese momento que la cosa demoníaca que gritaba se acercaba. Y entonces, al estilo del viejo oeste, se plantó como vaquero en posición de duelo, teniendo solo como armas su voz y la aguja brillante como plata en una de sus manos. No tenía miedo, pero rogaba por la ayuda de las legionarias de Fresno. Al momento, por la pequeña vía que daba acceso a la hacienda, y a pesar de lo oscuro, Severa vio una figura grande como de 3 metros que se asomó. Severa, en todos sus años de legionaria, nunca había visto una monstruosidad tan monstruosamente monstruosa.
municipio de Fresno, varios kilómetros abajo por la carretera que conduce a Mariquita. El bus que llevaba a Isabelita, a doña Ana Joaquina y al resto de la pequeña tropa de legionarias seguía varado en la vía. Mariquita, hacienda de Venancio. En el cuarto de baño, en el sanitario, encerradas y trancada la puerta, las jovencitas en silencio sepulcral escucharon los bramidos diabólicos. Todas se abrazaban, menos la poposeada, a la que apartaron, dejándola sola en un rincón junto al inodoro. La maloliente, acurrucadita, lloraba en silencio. Patio de la hacienda con el poste en forma de Y en su centro. La monstruosidad monstruosa avanzaba. Y al ser medianamente iluminada por el bombillo del pórtico, Severa vio que extendía sus alas muy abiertas. Eran alas peludas de murciélago. Sus brazos largos y huesudos tenían manos con garras. Sus ojos alumbraban con mirada de fuego. Y ¡oh Dios! ¡Oh Dios! Las patas eran grandes con asquerosas uñas de garfio. Severa, la viejita parada como vaquero en duelo con su estilete brillante, no se movió, y ella solo se turbó cuando olfateó un repugnante, penetrante y nauseabundo olor parecido al de las vacas muertas. Cuando la bestia gritona estuvo a unos 10 metros de Severa, se escuchó un grito de mujer. ¡Patón! ¡Detente! La asquerosidad gigante y asquerosa se detuvo. Recogió sus alas murciélagosas en la espalda y dejó de gritar. Entonces, por detrás de la asquerosidad asquerosa, aparecieron avanzando 2 mujeres desnudas, con el cuerpo pintado de sangre picha y olorosa. La Severita las identificó de inmediato. Eran la malvada Cecilia y su compinche malosa Margarita. Por sus ademanes, las dos parecían dominar o esclavizar a la bestia inmunda y nauseabunda. Pregunta: ¿dominar a la bestia inmunda? Nota: en la literatura negra se habla de 2 tipos de brujas. 1, las que llegan a ella por gusto, convicción o maldad. Y 2, las brujas poseídas. Las brujas poseídas por una entidad diabólica superior. Un duque de los infiernos, comandante de legiones diabólicas. Una entidad diabólica que, alojada en el cuerpo de la bruja, puede dirigir a su víctima y a los demonios de su legión maléfica mediante invocaciones de la bruja poseída. Continuemos. Al acercarse las brujas, conteniendo la respiración lo más que podía, la Severita, sacando pecho, se plantó retándolas, y esto lo hizo al tiempo que gritó: ¡San Miguel Arcángel, justiciero de la noche! ¡San Miguel Arcángel, justiciero de la noche! ¡San Miguel Arcángel, justiciero de la noche! La voz de la Severita resonó. Al momento, las 2 brujas, la Cecilia poseída y la Margarita con pinche, se detuvieron. Miraron a Severa con rabia y luego rieron a carcajadas.
Acto seguido, la Cecilia poseída, refiriéndose a San Miguel Arcángel, respondió: «De nada te sirve llamar a ese inútil. Él no tiene poder sobre mí. Yo fui superior a él». Severa quedó desconcertada y siguió gritando: «San Miguel Arcángel, justiciero de la noche. San Miguel Arcángel, justiciero de la noche. San Miguel Arcángel, justiciero de la noche». Las brujas maléficas avanzaban y reían. La Severita no se rendía. Entonces, la Cecilia, sacando de la nada una cuerda negra, hecha con cabellos de bruja muerta, la lanzó sobre la viejita. Y la cuerda, como si tuviera vida, la amarró y de un golpe veloz la pegó contra el poste con forma de Y que servía para marcar al ganado. Severa, indefensa, continuaba su retahíla invocando a San Miguel Arcángel, y al hacerlo trataba de liberarse de la cuerda hecha con cabellos de bruja muerta. Pero la edad podía más que los buenos deseos. La mente quería, pero el cuerpo no le respondía con agilidad. Nota: ¿cabellos de bruja muerta? Se dice que en el pasado reconocían que una mujer había sido bruja durante su vida porque, al exhumar su cadáver, en la cabeza le aparecían cabellos extremadamente largos, cabellos largos que no tenía cuando murió. Y dice el cuento, la historia, que a las brujas muertas el cabello les crecía desmesuradamente y nadie podía explicar por qué. Sigamos con el cuento. Con la Severa amarrada, las brujas Cecilia Posesa y Margarita Compinche, convencidas de que en la casa estaba Venancio con su esposa, la Estefanía Barrigona, dejando su aroma inmunda flotando en el aire con sus cuerpos desnudos y ensangrentados, fueron hacia la casa y entraron en ella. Y allí comenzaron a buscar al Venancio. Miraron en todos los cuartos y al no encontrarlos comenzaron a gritar de rabia. En el sanitario, en el pequeño baño, las jovencitas, al escuchar los pasos y voces siniestras, se abrazaron más y más. La poboseadita se arrinconó pegada al retrete. Los muebles volaban, las ventanas se rompían. La rabia de las brujas al no encontrar a nadie crecía a cada momento. En el cuarto de baño, las jovencitas, las legionarias principiantes, tiritaban de miedo y con los ojos muy abiertos se tapaban la boca para no gritar de terror. En eso, la puerta del baño se abrió de un solo golpe y las jovencitas quedaron expuestas. Dos se desmayaron, las otras se paralizaron de miedo. Entonces, utilizando sus artes mágicas, la Cecilia Posesa sacó a las jóvenes y a las desmayadas, Margarita Compinche las arrastró por el piso. Las llevaron al patio, junto a Severa. Entonces, el lazo, la cuerda hecha con pelos de bruja muerta, como si tuviera vida, las amarró, rodeando con ellas el gran poste con forma de Y. Tres jovencitas sintieron náuseas por el olor inmundo que reinaba en el ambiente. Cecilia Posesa y Margarita Compinche estaban furiosas, pero en su afán por encontrar a Venancio y a su mujercita Barrigoncita, cometieron un error. Sí, cometieron un error. Se les olvidó
¿O no vieron a la poposeada arrinconada junto a la taza de baño? Municipio de Fresno, varios kilómetros abajo de la carretera que conduce a Mariquita. El bus que llevaba a Isabelita, a doña Joaquina y al resto de la pequeña tropa de legionarias seguía varado a un lado de la vía. Isabelita, la nueva jefe de las legionarias en Fresno, fuera del bus rezaba, y entonces, al mirar en súplica hacia el cielo, en una noche tan oscura como la boca de la muerte, algo allá arriba le llamó la atención. Y entonces, tocando a su abuela Ana Joaquina sin dejar de mirar al cielo, le indicó que mirara. La abuela alzó la mirada, y entonces llamó a las demás legionarias, y todas observaron el cielo. Un aro de luz azul se abría en lo alto, y luego de un ratico, 7 luces redondas y resplandecientes como estrellas salieron del interior del halo azul. Todas quedaron boquiabiertas. El chofer del bus, esposo de una de las legionarias, seguía sumergido dentro del motor, alumbrado por la endeble luz de una linterna. Seguía tratando de reparar la máquina. Entonces las 7 luces en fila se alejaron. Fueron hacia un lado y luego regresaron, acercándose, siguiendo la ruta de la carretera. Marcharon lentamente por el centro de la vía, con rumbo a donde se encontraba el bus con las legionarias. En ese momento era como un tren de luces que avanzaba. Al llegar frente al bus parqueado en la orilla de la carretera, las luces se detuvieron por un momento, y entonces se escuchó el sonido del motor que prendía. La máquina arrancó. Luego, las luces refulgentes como estrellas marcharon veloces. Se fueron siguiendo la ruta de Mariquita. Isabelita, admirada, gritó: ¡San Miguel Arcángel! ¡San Miguel Arcángel vino! ¡Sus ángeles nos van a ayudar! Admiradas y llenas de júbilo, las legionarias se subieron al bus. Mariquita, hacienda de Venancio. Las brujas Cecilia Posesa y Margarita con Pinche Malosa avanzaban y gritaban a Severa y al pequeño grupo de jovencitas amarradas. Jovencitas amarradas con una cuerda hecha con pelos de bruja muerta. Los gritos y amenazas de las brujas resonaban. En el cuarto de baño, en el sanitario, la jovencita poposeada, arrinconada y pegada a la taza, temblaba y lloraba de miedo. Lloraba mirando hacia la puerta, esperando a ver si las brujas volvían. Entonces, milagrosamente, frente a ella apareció una lucecita azul brillante. Era como una estrellita pequeña. Y ahí en el aire, en la mitad del baño, frente a la poposeada, se quedó quieta flotando. La jovencita, al verla, no se asustó, y extrañamente su miedo, su terror desapareció. Entonces la lucecita creció,
se agrandó y al final un ser luminoso casi humano y transparente quedó parado frente a ella. La poposeadita alzó la mirada para ver el rostro de aquella figura angelical. Entonces la figura semitransparente y luminosa extendió una de sus manos y tocó la cabeza de la poposeada. Y al momento, en la mente de la jovencita le dijo: hay cosas que yo no puedo hacer. Lo material se debe destruir con lo material, y lo espiritual se debe destruir con lo espiritual. Levántate y ve a hacer lo que yo no puedo hacer. La poposeada se levantó ágilmente. Lo hizo como poseída por una fuerza maravillosa. La figura luminosa y angelical desapareció. Entonces, la poposeada, al tratar de caminar, sintió un bulto incómodo entre sus nalgas, y de inmediato se quitó los calzones y con ellos la molestia. Luego, sintiéndose más alta y poderosa, se agachó, recogió del suelo la aguja, el estilete brillante como la plata, y salió. Afuera, las luces, los bombillos que alumbraban la hacienda y el patio, titilaron. Alumbraron y se apagaron, alumbraron y se apagaron. Cecilia posesa y Margarita con pinche se miraron. Este cuento del patón continuará. La batalla va con ángeles, ay sí. ¿Qué es eso? Que aparecieron unas luces en el cielo y de pronto un aro, y de ese aro salieron unas lucecitas que se pasearon por la carretera al estilo de las películas de Steven Spielberg. ¿Por qué dicen que son ángeles? ¿Y por qué en el cielo, aparentemente por lo narrado, hay una manifestación de tipo ovni? Ahí hay algo raro, algo que normalmente se combina en el mito y la leyenda, algo que se combina también con los ángeles y extraterrestres. Es muy difícil y la interpretación pues cada uno la dará. Yo llevo años buscando respuesta a eso y no ha sido posible. En todo caso, para finalizar, lo único que les puedo decir es que amor is the mothers, and the amor is the gate, and what is the Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, y a los miembros que son los que realmente hacen que este programa exista, mucho agradecimiento por sus aportes, por su compañía, por su fidelidad para mí y con Viviana. Ay, la batalla continúa, la batalla de los demoníacos se va a poner peluda. Gracias por su atención.